bienvenidos a esta cápsula de apologética con el tema las pruebas o las evidencias de la crucifixión. Primero vamos a analizar a través de la historia y a través de la Biblia cómo fue la crucifixión de Jesús, porque nos pueden llegar a decir o por ahí podemos escuchar teorías de que Jesús fue empalado, que Jesús no murió en una cruz, que Jesús murió en un palo, en una viga. Entonces vamos a analizar la palabra o los hechos más bien de la historia antes de Jesús. Antes de Jesús la gente era empalada. Antes de Jesús, muchos años atrás, los griegos, los fenicios, los persas, incluso los hebreos, empalaban a los rebeldes, digamos, a los que causaban problemas, revueltas, diversas cosas malas que hacían en la comunidad, los ponían así, los empalaban y les daban muerte de esa manera, muchos años antes de Jesús. Y a ese palo, a esa viga, se le llamaba estauro en griego, que significa palo, viga o cruz. Pero en su etapa primaria, estauro significaba nomás palo y viga. Posteriormente, analizando las costumbres romanas, ellos le añadieron al estauro, le añadieron un travesaño horizontal al travesaño vertical, y así se formó la cruz. Eso fue unos años antes de Jesús, unos pocos años antes de Jesús, empezaron con esa forma de ya no empalar, sino ahora crucificar para darle más terror a la gente, ¿no? Ya no empalados se morían muy rápido. Entonces los empezaron a crucificar para causar más terror, porque ese era el fin de ponerlos así a los rebeldes, a los que causaban problemas, era demostrar el poder y también meterles terror a las comunidades que eran dominadas por esos imperios, el imperio persa, el imperio de Grecia, el imperio fenicio, todo eso, así tenían esa forma de practicar, y el imperio romano también hacía lo mismo, pero el imperio romano le agregó el patíbulo, o el patíbulo, que es el travesaño que los rebeldes tenían que cargar hasta donde estaba el estauro. Esa es la palabra que significa actualmente cruz, palo o viga. Tenemos que entender muy bien el significado de estaurus, que actualmente significa cruz, y en la traducción de los evangelios, la palabra estaurus la tradujeron como cruz, que es correcto, pero algunos protestantes dicen que es incorrecto, que la palabra staurus la deberían haber traducido como viga o palo, pero este es un error, porque poniendo un ejemplo para poder entender un poco cómo fue cambiando el estaurus en su etapa primera, significaba eso, palo y viga, pero posteriormente significó también cruz, cuando el imperio romano le agrega el patíbulo. Entonces, el ejemplo sería este, por ejemplo, un carro. Un carro primero servía para transportar personas y servía también para llevar cosas. Hoy en día los carros sirven para lo mismo, para llevar personas y transportar cosas, pero los carros de antes no son iguales a los de hoy, fueron evolucionando, pero el significado del carro y para lo que sirve es lo mismo. Igual es en la palabra estauro, primero servía nomás para empalar, pero posteriormente después ya sirvió también para crucificar. Entonces el significado de la palabra estauro significa empalar o crucificar. Entonces la traducción es correcta, estaurus, es correcta llamar la cruz. Y también tenemos otros, eso es porque los hermanos protestantes dicen que no directamente dicen que Jesús fue empalado, pero ponen imágenes, por ejemplo en la revista La Atalaya
ponen un empalado así y dicen, la revista dice que la palabra está mal traducida y todo lo que les dije ahorita, ¿no? Que la palabra significa vigue, así. Entonces indirectamente le dicen que Jesús no fue crucificado, que Jesús fue empalado. Pero el detalle es que se equivocan porque eso lo toman de un libro de Justo Lipsio. Incluso la imagen que tienen en la revista Atalaya la tomaron de ese libro. Pero como siempre hacen los protestantes, sacan el texto de contexto. Y siempre hacen eso en todo, sacan todo de contexto para envolvernos en sus mentiras. Porque en el mismo libro de Justo Lipsio dice que nuestro Señor, unas páginas posterior a la imagen que sacaron y a todo eso, unas imágenes después en el mismo libro de Justo Lipsio, del que tomaron la foto los protestantes, en el mismo libro dice que nuestro Señor Jesucristo murió en un estauro, pero con 4 extremos. Y un estauro es una viga, nomás tiene 2 extremos, pero al mencionar a Jesús dice que murió en un estauro con 4 extremos, o sea, tenía el vertical y el horizontal, o sea, el patíbulo, que posteriormente, como les expliqué ahorita, el Imperio Romano lo agregó para causar más dolor, pues, a los sentenciados a la crucifixión. Entonces, en el mismo libro de Justo Lipsio, eso no lo ponen en la revista, nomás ponen el primero así para causar empezarles a meter esa enseñanza de que está mal traducido, que la palabra estauro en griego la tradujeron mal al español, que era viga, que no era cruz. Entonces, en fin, meten toda esa palabrería, pero en realidad no ponen lo que dice después del mismo libro donde toman la imagen, porque saben que se contradice a lo que están queriendo inducir en sus creyentes. Entonces vamos ahora a la Biblia, porque la Biblia también nos da señales y nos da argumentos para entender que Jesús fue crucificado. Vamos, por ejemplo, a leer Mateo 27:37. Dice: encima de su cabeza habían puesto un letrero con el motivo de su condena, en el que se leía: este es Jesús, el Rey de los judíos. La Biblia es muy clara. La Biblia nos dice todo con señas y todo, nos dice imágenes, nos dice qué fue lo que pasó. Nos dice que encima de su cabeza le pusieron un letrero. Si Jesús hubiera sido empalado, estuviera así con las manos arriba. Entonces eso impide que el letrero sea puesto, o iba a tapar lo que dice, no se iba a leer bien. Aparte, la Biblia hubiera dicho, bueno, en medio de sus manos y de su cabeza pusieron un letrero. O sea, se hubiera explicado, pero no se explica. ¿Por qué? Porque Jesús estaba así. Entonces el letrero fue fácilmente puesto encima de su cabeza. Pero hay otro texto, por si todavía no te quedas conforme, que es más claro todavía, que el de Juan 20, 24, 25. Y fíjense a quién es al que le dice Jesús, le dice: Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Los otros discípulos le dijeron: hemos visto al Señor. Pero él contestó: hasta que no vea la marca de los clavos en las manos, no meta mis dedos en el agujero de los clavos y no introduzca mi mano en la herida de su costado, no creeré. Fíjense cómo aquí Santo Tomás, estuvo presente en la crucifixión. Vio cuando le pusieron un clavo y cuando le pusieron el otro clavo en cada mano. Por eso él dice: hasta que no vea la marca de los clavos. Claramente se refiere a 2 clavos, uno en cada mano. No, si lo hubieran así empalado, hubiera sido un solo clavo. Hubiera dicho: hasta que vea la marca del clavo. Ahí está otro texto que hace referencia y aparte es una persona que estuvo en ese lugar viendo cómo lo crucificaron, y creo que es muy claro el mensaje de hoy. No nos podemos dejar engañar por protestantes que nos quieran decir: no, que Jesús no fue crucificado. Aparte, el símbolo
de la cruz es poder de Dios. Eso es para nosotros la cruz. Y la Biblia también nos lo dice, que el símbolo de la cruz, la imagen de la cruz, es poder de Dios. Y lo vamos a leer en 1 Corintios 1:18. Porque el lenguaje de la cruz resulta una locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, para nosotros, es poder de Dios. Amén. Espero que les haya gustado este tema y que hayan aprendido lo que significa la palabra Estaurus, cómo fue traducida al español por la palabra cruz, que es correcta porque Estaurus significa palo, viga o cruz. Eso es lo que debemos de entender y ver la historia también. Pueden buscar la historia de las costumbres romanas, cuándo empezó el patíbulo. Todo eso está en la historia. Y esa historia es la que tiene la Iglesia Católica y la que no tienen los hermanos protestantes. Hasta luego.